Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Eh, Se trata de síndrome de insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Ya se inició la grabación. Vamos a pedirle a alguno de los asistentes, no sé si está la delegada o el delegado, para ponerlo como anfitrión para que pueda seguir admitiendo a sus compañeros que puedan ir ingresando en los minutos siguientes. ¿Sí? Alguien que podamos, por favor, ponerlos como coanfitrión. Ah, a ver. Doctor, buenas tardes. No soy la delegada, pero me puede poner como co-anfitrión para apoyarlo de esa manera. Claro, excelente, gracias. A ver, ¿dónde no te ubico? Un segundito que acabo de bajar todo. Ah, ¿Podrías, por favor, para ubicarte aquí? Ah, sí, doctor. Mi nombre es Xiomara Delgado. Ok, Simara, excelente, gracias. Ajá, vos, ¿listo? Yes. Vale, pues Sonia Liliana. Xiomara, ¿dónde está? Un momento, por favor. Pasa que siguen entrando. Y Xiomara, te desplazaste por acá. Te estoy Ah, buscando. ay, ya, doctor. Ya. Ahí estás. Estás aquí, estás aquí. Ajá, aquí. Perfecto. Ahora sí. No, también me salió. Se movió. Eh, Reichmer Carrasco me salió como anfitrión. De repente también nos ayudas. Ahorita vino Xiomara otra Sí, vez. doctor, ¿No? ¿cómo lo apoyo? No, cuando ingresen nomás sus compañeros, como ya no los voy a ver, por Ah, favor ya, ingresa. ya, yo los ¿Sí? acepto, no se preocupe. Los admites. Muy bien. Muchas gracias, Xiomara, por tu apoyo también. ¿Sí? Ya, doctor. Listo. Entonces, vamos a dar inicio a la reunión. Creo que ya ha entrado el grupo más numeroso. Muy bien. Eh, vamos a, Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ujú. Listo. Muy bien. Estoy aquí. Vamos a ver si lo subimos. Me siguen entrando. ¿Nos ayudas a admitir? Ya que. Muy bien. Por favor, si se ve y se escucha, confirman y si en algún momento hay alguna dificultad con el audio o el video, por favor, solamente interrumpa. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente, me presento. Yo soy Miguel Guevara, soy médico internista del Hospital Rebagliati, del curso de introducción a la clínica en la sede. Y vamos a hablar el día de hoy sobre una entidad muy importante, enfocada desde el punto de vista sindrómico, por supuesto, ¿no? Vamos a hablar del síndrome de insuficiencia renal crónica. Este síndrome es muy amplio, es uno de los que contiene una gran cantidad de síntomas y signos, como vamos a detallarlo más adelante. Y el conocimiento de este implica eh, la relevancia de poder hacer un diagnóstico a veces temprano o hacer la prevención de problemas secundarios, ¿no? Como veremos más adelante. A ver, ¿por qué es importante este síndrome? ¿No? Primero, eh, es un gran problema de salud pública, ¿no? Que tiene un impacto enorme sobre el paciente, sobre la familia, sobre la sociedad y sobre los servicios de salud, ¿no? Entonces,
¿Esto qué significa? Que le va a cambiar la vida al paciente. Una vez que el paciente entra a desarrollar síndrome de insuficiencia renal crónica, su vida ya es otra. Evidentemente esto va a repercutir en la familia de una manera muy, muy importante, recambia toda la dinámica familiar. Cuando uno habla de la sociedad es porque son pacientes que van a tener que dejar de trabajar, van a convertirse probablemente en dependientes, ¿no? O en ayuda tanto en la parte laboral como en la parte personal. Y a nosotros los servicios de salud, ¿por qué? Porque en los hospitales genera un costo enorme, ¿no? El poder hablar del tratamiento sustitutivo que son la hemodiálisis, ¿no? Ni qué decir de trasplante renal. Y genera gastos enormes, ¿no? Que definitivamente nosotros diremos, pero doctor, ¿y eso en qué nos afecta? Afecta a todos, porque los servicios de salud tienen un costo que a veces los costos se elevan tanto y se orientan hacia un sector o a un lado que no te permite atender otros. Y nosotros como médicos, los médicos tenemos que tener claro que el tema de salud debe ser tratado de manera integral hacia la mayoría de la población. Cuando esto eh, se presenta, más o menos en los adultos que se detecta falla renal crónica o insuficiencia renal crónica, se detecta en etapas avanzadas, ¿no? Ese es otro tema importante, ¿no? Que preocupa muchas veces. Y ahí está el conocimiento de este síndrome. ¿Por qué decimos que tiene alta morbilidad? Porque los pacientes tienen que hospitalizarse, ¿no? Van a ingresar por emergencia, va a haber pisos de hospitalización, van a tener que ser manejados a veces en áreas críticas, ¿no? Hay un alto riesgo de insuficiencia respiratoria asociada, sí, en estos pacientes, por falla renal aguda también. Eh, Esto es pregunta de examen, para los que les gustan los exámenes, ¿no? La causa más frecuente de ingreso a diálisis es la nefropatía diabética y la hipertensión arterial, ¿no? Dos entidades que ya ustedes conocen y que lamentablemente en el mundo siguen creciendo, ¿no? Se calcula que para el 2030 van a haber cerca de 600 millones de diabéticos en el mundo y cientos de millones de hipertensos. Entonces, muchos de ellos van a desarrollar insuficiencia renal crónica, ¿no? Y vamos a ver los síntomas y signos que vamos a comentar más adelante. Solamente por un paciente, al pasar a tener insuficiencia renal crónica, ya aumentó su riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, su riesgo de morir por un infarto, el miocardio, de 10 a 20 veces, ¿no? Sobre otro que no lo tiene. Miren cuál es el impacto, ¿no? Por eso muchos pacientes desarrollan incluso eventos cardiovasculares intra o postdiálisis, ¿no? Vamos a ver más adelante también. Y el costo del tratamiento, ya sea la diálisis o el trasplante, como hemos dicho, es muy alto, así como las complicaciones cardiovasculares. Eh, no es a gusto mío mencionar algunos montos, pero en la práctica privada, una sesión de hemodiálisis puede costar por arriba de los 6.000 soles y el paciente tiene que tratarse 3 veces por semana, ¿no? O sea, estamos hablando de 12 veces al mes, ¿no? 144 al año. Entonces ustedes pueden ir sacando los costos. Y lo que cuesta un trasplante, obviamente estamos hablando de probablemente eh, de $200.000 o 250.000 en otros tiempos. Ahora ha bajado mucho porque en el Perú ya hay centros transplantadores hace varios años, felizmente, y que han aminorado los costos. Pero todo esto es muy importante. Y es importante saberlo porque si lo reconocemos tempranamente, vamos a poder actuar, vamos a poder evitar algunas otras complicaciones. El riñón, tenemos 1 millón de nefronas en cada riñón, ¿no? Con todos sus túbulos, con todos sus glomérulos, con todo lo que eso implica, ¿no? Y por eso que un paciente puede vivir con un solo riñón, sí. Hay monorrenos congénitos, ¿no? Pero hay quienes pierden el riñón de manera secundaria por algún trauma, por algún proceso tumoral, por algún proceso infeccioso, pero ya per se, no contar con uno de ellos obviamente pone al paciente en una desventaja funcional, ¿no? Que es bastante importante.
Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal, ¿qué cosa es finalmente la insuficiencia renal crónica? Es decir, ¿qué es el síndrome de insuficiencia renal crónica? ¿No? Entonces, podemos decir que la insuficiencia renal crónica es un síndrome clínico humoral, porque hay sintomatología, hay signología, pero también hay aspectos de laboratorio. ¿De dónde viene esto? Es la resultante de una pérdida, ojo, sostenida y progresiva de la función renal. Es una pérdida sostenida y progresiva de la función renal. Este síndrome puede ir desde una etapa subclínica hasta una etapa sintomática muy florida, ¿no? Y cuyo destino final va a ser la uremia, ¿correcto? Va a ser la uremia. En su fase final, ¿no? Es mortal en plazos más o menos largos, dependiendo de la naturaleza o el avance, a menos que el paciente pueda tener un tratamiento sustitutivo de la función renal, que a la fecha básicamente son dos, ¿no? La diálisis en sus diferentes modalidades y o el trasplante renal. Cuando decimos diálisis, hablamos de un proceso en lo que el paciente, ya sea por hemodiálisis, a través de una máquina, se conecta a un catéter o una fístula arteriovenosa que se realiza en el paciente y la sangre sale del cuerpo, ingresa a la máquina de diálisis, se produce el intercambio de las sustancias tóxicas, de los iones y regresa otra vez al cuerpo del paciente, ya sin labures en el exceso de creatinina y de los electrolitos. Igual pasa cuando hacemos peritoneodiálisis, ¿no? Se coloca un catéter en el abdomen del paciente y se administra líquidos a base de azúcar a diferentes densidades y por un fenómeno de osmosis, ¿no? Se van llevando la urea, la creatinina y el potasio. Entonces, estos procesos, ambos, tienen sus indicaciones. El más frecuente es el de hemodiálisis. El trasplante renal ya se hace hace varias décadas en nuestro país. Nuestro hospital es digamos, el centro trasplantador en lo que se refiere al riñón, los más importantes, ¿no? Tiene una causística bastante alta, pero sin embargo hay que mencionar que hay pocos donantes en los últimos años, entonces el porcentaje ha bajado. Pero hay la experticia para poder hacerlo, ¿no? Hay donante cadavérico, donante vivo no relacionado, hay varias formas de recibir eh, este receptor de este órgano que resulta importante. Entonces, esas son las dos formas en que finalmente un paciente puede continuar viviendo cuando el riñón ha dejado de funcionar. Si queremos hablar de una definición un poco más conceptual, ¿no? Es una pérdida progresiva por 3 meses o más e irreversible de la función renal, cuya afección se determina por un filtrado glomerular menor de 90 mililitros minuto, metro 73 metros cuadrados, ¿no? 0.73. Es el estándar. ¿Cómo qué? Como consecuencia, los riñones pierden la capacidad de eliminar desechos, de concentrar la orina y conservar electrolitos en la sangre. Recordemos esto, no eliminamos desechos, no concentramos la orina y no podemos hacer la homeostasis del medio interno, ¿no? Los electrolitos no se van a poder. Arriba la foto de un riñón enfermo, atrófico, ¿no? Envejecido, que obviamente es parte de una insuficiencia renal. No se olviden, 3 meses o más es el estándar, o lo que se ha acordado, ¿no? Como punto de corte para hablar de insuficiencia renal. Eh, para que una nefropatía, sea cual fuera su etiología, dé lugar a este síndrome, debe poseerse dos características fundamentales. Otra vez pregunta de examen para los conocedores. Debe ser bilateral y difusa, ojo, bilateral y difusa, y de evolución lenta y progresiva, ¿no? Hay teorías que han tratado de explicar estos cambios, lo que acontece en la falla renal crónica. Tal vez la que más se comenta es la teoría de las nefronas intactas, ¿no? Donde se asume que comienza la falla en un sector de estos de millón de nefronas
y el resto que se encuentra sano comienza a hacer hiperfiltración, ¿no? Comienza a trabajar en exceso y finalmente esto genera un daño mayor. También hay otras que hacen un realce sobre los mecanismos patogénicos, ¿no? Que contribuyen a la retención, sobre todo de la urea, pero o una o la otra básicamente todavía son teorías, ¿no? No tenemos a ciencia cierta, ¿no? ¿Dónde está la génesis del problema? Pero sí sabemos que existe. Esta es una tabla donde nos permite conocer cómo determinamos el filtrado glomerular o tasa de filtración glomerular. Es otra de las formas, ¿no? Entonces, recordemos que lo que hacemos en la hospitalización es la primera, ¿no? Cuando hacemos un aclaramiento de creatinina endógena, hacemos que el paciente recolecte orina de 24 horas. A veces el paciente, si está en condiciones estables y colabora, ¿no? Se le da unos recipientes, un colector, un embudo, y el paciente micciona en un recipiente, ¿no? Por 24 horas. En otros casos hay que poner una sonda vesical o sonda Foley para poder tener eh, con objetividad la orina que el paciente emite en esas 24 horas. Y bueno, y lo que se hace es una medición de la creatinina en orina versus la creatinina en sangre y se hace esta fórmula que ven ahí, ¿no? Tanto el volumen de la orina por la creatinina en orina entre la creatinina sérica, ¿no? El resultado se debe estandarizar a la superficie corporal multiplicado por 1.73. Y eso es lo que nos permite el laboratorio, ¿no? Significa cortar la muestra, sacar sangre, sacar y tener el dosaje en la orina y hacer la fórmula, ¿no? Habitualmente el laboratorio nos informa ya con la fórmula hecha, a veces hay que sacar. La segunda, a través de la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿no? Usamos la filtración glomerular, es una de las que tenemos, digamos, en la práctica clínica con bastante frecuencia, multiplicando, o en este caso tomando la 140 menos la edad, ¿no? El paciente, el peso, lo multiplicamos por el peso en kilogramos, y todo eso lo dividimos entre 72 por la creatinina sérica, pero en miligramos por ciento por decilitro, ¿no? Entonces, en el caso eh, de que sean varones, se mantiene esto, y en el caso de que sean mujeres, ¿no? Por la menor masa muscular, lo multiplicamos por 0.85. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de sacar la filtración glomerular. Tengo un paciente de 60 años, 140 menos 60, 80, pesa 60 kilos, ¿no? Son 80 por 60, 4.800. Lo divido entre 72 y asumamos que tiene 4 de creatinina, que es un nivel alto, ¿no? Entonces ahí van a sacar un tema de matemática y probablemente hagamos una filtración probablemente menor de 3. Entonces, esa es la forma en que a diario calculamos. Ahora hay calculadoras en la web, ¿no? Donde se puede ingresar los datos y rápidamente ya arroja el resultado. La última también se utiliza, aunque es un poquito más engorrosa por los aspectos de la matemática ahí, porque hay que subir la edad, multiplicarla y elevarla a una potencia que son pequeñas, pero eh, es importante tenerla, ¿no? La fórmula de MDRD. Sin embargo, hay calculadoras que usted básicamente ingresa nada más los términos, creatinina edad, ¿no? Si es hombre o mujer, la urea y la albúmina. También te permite tener un parámetro. En la práctica, la número 2 es la que usamos en la visita. Para hacer un cálculo rápido tiene sus limitaciones, y la primera cuando el paciente ya está hospitalizado. Muy bien. Entonces, ¿cómo, cómo desarrollamos ya ahora sí el enfoque semiológico? Porque nuestro paciente va a llegar a nosotros y nosotros no conocemos, no sabemos si este paciente va a tener o no, y va a terminar siendo parte de un síndrome de insuficiencia renal crónica, ¿no? Nosotros no escogemos a los pacientes, el paciente llega a nosotros, llega en la emergencia, llega en la consulta, o llega a la hospitalización, somos los internos del servicio o las internas del servicio y nos asignan el caso. Entonces, no llega el paciente con un rótulo,
¿no? No llega el paciente ya con un letrero, el paciente no llega diciendo, doctora, doctora, ¿sabe qué? Tengo un síndrome de insuficiencia renal crónica, por favor, atiéndame, ¿no? Esa no es la realidad, ¿no? Entonces, el paciente, yo tengo que hacerle una historia, ¿cierto? Tengo que trabajar en eso, una adecuada comunicación, una entrevista en la que ya hemos aprendido, y buscamos a través de la historia personal, ¿no? Algún antecedente de nefropatía, ¿no? Si el paciente ha tenido historia de hematuria, hematuria macroscópica finalmente, o puede ser microhematuria, a veces hay a nivel de los exámenes de laboratorio. Lo mismo pasa con la proteinuria, ¿no? Las orinas espumosas que fueron verificadas con un examen de laboratorio. Si el paciente ha tenido episodios de cólicos renales o cólicos nefríticos, ¿no? Si ha expulsado litos en algún momento, si ha tenido no infecciones urinarias, sobre todo a repetición, ¿no? Acordándonos que es más frecuente en mujeres que en varones. Si alguna vez ha presentado edemas o eh, tiene mediciones de hipertensión arterial. Si el paciente ha estado en coma por algún motivo, ¿no? Si es una mujer, ha tenido toxemia gravídica, ¿no? Ha estado con preeclampsia. Si es un paciente que por diferentes motivos se automedica o fue medicado erróneamente con uso excesivo de analgésicos por alguna causa, ¿no? O porque si no hay una historia familiar de nefropatías, ¿no? También es importante. Entonces, todos estos elementos tenemos que tenerlos en mente a la hora de abordar un paciente para plantear este síndrome. Entonces, nosotros tenemos que recordar que una correcta, detallada y minuciosa anamnesis, ¿no? Nos debe crear la alerta de una probable presencia de esto, ¿no? Entonces, ahí están los factores de riesgo de inicio o desarrollo de la enfermedad renal crónica y también factores de riesgo de progresión. Estos ya están reconocidos, ¿no? Ya se conocen, están descritos. Eh, ¿Cuáles son los más importantes, ¿no? Los característicos que son iniciadores, ¿no? De esto. Con una edad mayor de 60 años, un paciente que ya es hipertenso, que es diabético, que tiene enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal, ¿no? Es importante. El haber nacido con bajo peso, ¿no? Esos niños que nacen con bajo peso generalmente tienen un reducido número de nefronas al nacer, ¿no? Posteriormente pueden desarrollar enfermedad o insuficiencia renal crónica. La pérdida adquirida de masa renal, ¿no? Ya sea eh, por alguna condición, asocia que el riñón que se queda o la parte sana, ¿no? Tiene hipertensión glomerular e hiperfiltración. Pero hay algo importante, que ahora se llama factor de asociación, ¿no? El nivel sociocultural, los estudios epidemiológicos demuestran que hay una relación entre esta enfermedad y el bajo nivel sociocultural y económico, ¿no? Y se asocian negativamente. Entonces, acá llueve sobre mojado, ¿no? En zonas menos favorecidas económicamente y desde el punto de vista educacional y cultural, esta enfermedad se tiende a presentar con más frecuencia y de manera mucho más agresiva, ¿no? Entonces, qué importante es tener en cuenta estos elementos que acabamos de describir cuando yo tengo que crear la alerta de la probable presencia de este fenómeno. De todas maneras, cuando yo examino a mi paciente, ya sea en consulta, en hospitalización, ¿no? Debo registrar el peso, la talla, no olvidarnos eso, ¿no? Y posibles malformaciones y trastornos del desarrollo, porque algunos niños jóvenes vienen con problemas congénitos, ¿no? La toma de la presión arterial, fundamental, ¿no? Hacerlo en ambos brazos, el examen del fondo de ojo, ¿no? Una buena exploración del sistema cardiotorácico, ¿no? La palpación abdominal, buscando masas, riñón palpable, ¿no? Entonces, todo lo que hemos aprendido en la semiología de abdomen y en los hombres, cuando usted enfrenta esta situación, es imprescindible, la palabra es imprescindible, el tacto rectal, ¿no? Para examinar la próstata, ¿no? ¿En qué casos no hago tacto rectal? Bueno, si es un paciente neutropénico febril, está contraindicado. Pero después casi no hay, de repente alguna coagulopatía con sangrado activo, pues no,
pero después casi no hay excepciones para no hacer un tacto rectal a la hora de evaluar un paciente en hospitalización varón, ¿no? Y obviamente tengo que evaluar signos de edema y tengo que determinar los pulsos periféricos. Entonces, todo este contexto de evaluación lo tengo que tener en mente para poder hacer el abordaje de este síndrome. Y aquí una foto para acordarnos, ¿no? Que, miren, cómo tenemos un enorme, ¿no? Como decimos, la punta del iceberg, ¿no? Todo lo que tenemos arriba, estos pacientes que vemos en diálisis y trasplante, ¿no? Que son un número importante también, solo son una pequeña fracción de todos los pacientes que de verdad tienen insuficiencia renal, ¿no? Entonces, no olvidarnos que cuando estamos tratando un grupo de pacientes, que ya vemos, hay otro número más numeroso con esta enfermedad que no ha sido aún diagnosticada, que no ha sido evaluada y que no ha sido detectada, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que aprender ahora para evitar que esos pacientes lleguen a niveles de mayor compromiso. Entonces, la sintomatología en esta insuficiencia renal crónica como cuadro sindrómico la vamos a ver de la siguiente manera. Una en la etapa compensada, estadio 1, 2, 3, 4, y la segunda en la etapa descompensada, ¿no? Esas dos fases muy, muy marcadas en las que vamos a tener. Aquí, solamente para recordar que en el grado 1, ¿no? Se pondrá de manifiesto básicamente del punto de vista humoral, ¿no? A través de la tasa de filtración glomerular, y aunque está disminuida, se encuentra por alrededor de 90, ¿no? Dice por encima de 90 mililitros. Cuando ya pasamos al grado 2, hay un ligero aumento de la creatinina sérica y de la urea, ¿no? O sea, de la creatinemia y de la uremia. Y la filtración ya desciende entre 60 y 89. En el grado 3, importante acá, para los que les gusta la pregunta de examen, aparece la poliuria con nicturia, ¿no? Y además hay una pérdida renal importante y ya aparece la hipertensión arterial, ¿no? La anemia ya es llamativa, la uricatinina ya se elevan en sangre y la filtración baja al rango entre 30 y 59 mililitros. Ya en el estadio 4, todos los signos y síntomas descritos anteriormente están mucho más evidentes y alterados. La piel se vuelve terrosa, ya hay una manifestación digestiva, ¿no? Con hiporexia, edema en miembros inferiores, hay un aliento halitoso y la filtración ya se fija entre 15 y 22. Estos son los 4 estadios, digamos que todavía se puede hablar con una fase compensada, ¿no? De la insuficiencia renal crónica. Y en el grado 5 ya hablamos de una fase descompensada, donde la filtración glomerular está definitivamente por debajo de 15 mililitros por minuto. Ahí tenemos al riñoncito, ¿no? Ya no se desplaza, ya no camina, está algo postrado, muy, muy debilitado, ¿no? Y a este cuadro se le conoce como uremia terminal, ¿no? Donde hay un agravamiento de todo lo que se ha hablado anteriormente. Pero esto incluye ya encefalopatía, trastorno de conciencia, neuropatías, debilidad, enfermedad ósea, hay fracturas, necrosis de los tejidos blandos, se llama calcifilaxis, hay plurito, ¿no? Dislipidemia, intolerancia a la glucosa, la anemia se hace mucho más importante, ¿no? Síndrome anémico que ustedes ya conocen, hay tendencia a la hemorragia, hay una disminución de la capacidad inmunológica, hay miocardiopatía y disfunción sexual. Todo esto ocurre en el contexto de una uremia terminal. Y si esto no se trata, evidentemente el paciente va a llegar al éxito letal, ¿no? Entonces, esta situación de un riñón enfermo en su grado más extremo, ¿no? Nos da una idea de cómo la manifestación semiológica de los síntomas y signos van a ser cada vez más evidentes. Aquí en esta tabla, solamente para recordar que desde la etapa 1 hasta la etapa 5, ya estando en la etapa 5, el tratamiento es sustitutivo, ¿no? Conforme a la uremia, que hemos dicho que es hemodiálisis o trasplante. Muy bien, acá solamente hemos agregado esta lámina, ¿no? Para ver factores de inicio y progresión de la enfermedad renal.
Hay factores que ya no son modificables, la edad, el sexo, la raza negra, el bajo peso al nacer, ¿no? Pero estos sí se agregan, lo que está todo a la izquierda es lo que sí podemos evitar, ¿no? Controlar la hipertensión, diabetes, el sobrepeso, la dislipidemia, el tabaquismo, la uricemia y la hipolipidemia. Todo esto de la izquierda sí podemos definitivamente controlar o intervenir para que no se desarrollen y no progresen. Y a la derecha, evidentemente, ya procesos propios de la falla renal crónica, ¿no? Se acompañan de anemia, alteraciones del calcio, del fósforo, de la paratormona y acidosis metabólica. Entonces, la suma de la derecha con la izquierda y los elementos no modificables nos van a llevar a una situación de hiperfiltración y eventual proteinuria, y es lo que va a empujar a la progresión de la enfermedad renal crónica y por lo tanto eh, recordar el estadio 1 al estadio 5. Si hablamos de etiología, a la cabeza tenemos que decir que la diabetes es la causa principal de enfermedad renal crónica y representan el 40% de los pacientes nuevos en diálisis, ¿no? Imagínense. Y miren, la hipertensión se lleva el segundo puesto, la medalla de plata, con 25.2%. Entonces, si nosotros hacemos una suma de los dos primeros factores, prácticamente eh, 2/3 de los pacientes aproximadamente, ¿no? Que desarrollan enfermedades crónicas son o diabéticos o son hipertensos o ambos, ¿no? Entonces, miren qué importante es poder hacer una intervención temprana en este grupo de pacientes para evitar justamente la progresión. Y obviamente otras etiologías, algunos pacientes se desarrollan neuronefritis rápidamente progresiva, enfermedad intersticial y muy alejados, algunas neoplasias también pueden condicionar la enfermedad renal. Por favor, si se ve y se escucha a su compañera que nos estaba dando el apoyo, nos puede responder. Sí se ve y se Es- escucha también, doctor. Muchas gracias. Aquí, esta es una tabla muy amplia, ¿no? Donde, claro, eh, anima mucho de repente memorizarla o no, pero eso es muy amplio, ¿no? Miren todos los sistemas y aparatos que involucra la insuficiencia renal crónica, ¿no? Como cuadro sindrómico. Mira, el sistema nervioso, hematológico, cardiovascular, articular, respiratorio y seguimos, ¿ah? ¿No? Entonces el paciente puede desarrollar encefalopatía, polineuropatía, disfunción autonómica, definitivamente va a tener anemia, disfunción plaquetaria, tendencia a la hipercoagulabilidad, va a generar hipertensión, ¿no? Miocardiopatía, cardiopatía, pericarditis, ¿no? La famosa pericarditis urémica, ¿eh? Podemos ir enumerando cada una de estas y solo son parte de un gran cortejo sintomático, ¿no? Cortejo sintomático. Entonces, este paciente se hace complejo conforme va pasando el tiempo y evidentemente conforme no se ha controlado o no se ha estabilizado la progresión de la enfermedad, ¿no? Miren, a nivel osteoarticular, ¿no? Hay remodelación ósea, hay las famosas amiloidosis, ¿no? A nivel respiratorio va a haber derrame pleural, edema agudo de pulmón urémico. Y en el sistema digestivo la anorexia y la hiporexia es frecuente, ¿no? En el paciente urémico, náuseas, vómitos, ¿no? Sobre todo en la fase 4 y 5. También es más frecuente la presencia de diverticulitis y de úlceras, ¿no? Acuérdense que hay la hemorragia digestiva de causa urémica. Entonces, todo esto, miren, eh, hacemos una reflexión: sistema nervioso, hematológico, cardiovascular, articular, respiratorio, digestivo, y el sistema endocrino, ¿no? Va a haber hiperinsulinemia y una serie, se van a alterar las tasas de glucagón, de TSH, de cortisol, ¿no? Todos van a tener cambios, las lectinas. Y nutricionalmente va a haber una malnutrición que se va haciendo más, ¿no? A nivel de la esfera sexual, la paciente mujer va a tener amenorrea, ¿no? Va a haber disfunción eréctil en el varón y en la piel, no se olviden, ¿no? El prurito, ¿no? La cerosis, ¿no? Y la calcifilaxis, que es la presencia eh, de tejido calcificado, calcificaciones, perdón, en los tejidos blandos. A nivel psicológico, el paciente va a tener un porcentaje importante, van a presentar depresión. Y miren, si vamos al laboratorio,
todo un bagaje de cosas que podemos, ¿no? Hiperuricemia, hiponatremia, hiperciscalemias, acidosis metabólica, ¿no? Hipocalcemia, hiperfatemia. Cada una de estas van a tener también su repercusión y sintomatología. Entonces, cuando hablamos de un síndrome de insuficiencia renal crónica, es un síndrome clínico humoral. Y este síndrome es un síndrome grande que involucra varios aparatos y sistemas y varios desórdenes a nivel bioquímico, ¿no? Entonces, ese es más o menos un poco el contexto global de este caso. Entonces, cuando yo tengo un paciente que ya ha desarrollado sus antecedentes, ya conozco la etiología más frecuente, ya sé que hay un proceso que va del 1 al 5, eh, estamos encontrando la afectación a diferentes aparatos y sistemas. Entonces yo hago el examen físico, ¿de acuerdo? Entonces tengo que buscar pigmentación en la piel, ¿no? Que se va a dar porque hay una retención de melanina y urocromos en el paciente renal. Voy a encontrar lesiones por rascado, ¿no? Porque hay un producto asociado a la paratiroidismo secundario, ¿no? Voy a encontrar al paciente con hipertensión. No lo era y ahora lo es. ¿Por qué? Porque se retiene más agua y sal, ¿no? Que antes. El paciente va a tener también el edema agudo de pulmón y edema periférico, ¿no? ¿Qué significa eso? En el edema agudo de pulmón, pues, los pacientes cursan con disnea, ¿no? De nivel moderado severo, congestión yugular, ¿no? Con crépitos, a veces con derrame pleural, o sea, hay todo, y con niveles altos de hipertensión arterial, ¿no? El manejo es un manejo crítico y rápido, ¿no? El edema agudo de pulmón, si no lo haces, puede traer morbilidad, mortalidad en el paciente. Y esto se presenta porque el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, ¿no? Muchas veces hay síndrome nefrótico asociado con anasarca o algunos tipos de glomerulopatías también rápidamente progresivas. No olvidarnos que cuando voy a examinar a este paciente voy a encontrar el frote pericárdico, ¿no? Entonces yo digo, pongo mi estetoscopio en el mesocardio y entonces escucho yo un frote. Entonces digo, esto es cardíaco, este frote es pulmonar. Una de las formas más prácticas que usted puede hacer, si el paciente está consciente y aún colabora, ¿no? Le pide muy cortésmente que haga brevemente apnea, ¿no? Que deje, que retenga la respiración y si el frote continúa, ese frote es pericárdico y sobre todo tiene, digamos, el contexto que va con el pulso. Eh, Eso nos habla de una pericarditis urémica. La pericarditis urémica es una emergencia nefrológica, ¿no? Es una emergencia nefrológica. En esos casos hay que paciente ingresarlo a hemodiálisis diarias, ¿no? Primeras 2, 3, 4 diálisis tienen que ser diarias para poder retirar el líquido de alrededor del corazón, porque si no lo hacemos, vamos a terminar en un taponamiento cardíaco y evidentemente eso es lo que está abajo, ¿no? Hipotensión, presión yugular, pulso paradojal, ¿no? Y vamos a tener taponamiento. Entonces, eso puede llevar a la muerte al paciente. Muy bien. Entonces, todo esto es lo que tenemos que recordar como mínimo, ¿no? A la hora que hacemos el examen físico en este paciente que ya hemos planteado un síndrome de insuficiencia renal. Para terminar, algunos casos que hemos tenido en el servicio. Esta es una paciente diabética, ¿no? Que llegó al estadio 5. Ustedes ven la palidez, ¿no? En el lado superior derecho, bueno, lado derecho en este caso del tórax, arriba, está el apósito, donde está cubriendo el catéter venoso central, donde se tuvo que iniciar el tratamiento de hemodiálisis, ¿no? Esta paciente se compensó, tenía más o menos 20 años de diabética, ¿no? Y desarrolló la complicación, eh, digamos, menos deseada, que es la nefropatía diabética y con el apoyo de hemodiálisis, ¿no? Esta otra paciente, aquí igual lo mismo, ve una señora un poco mayor, ¿no? Si ustedes la ven, está un poquito más rubicunda, ¿no? Algo cushinoide, ¿sí? La cara más redondita. Igual vemos el apósito que cubre el catéter venoso central, lado derecho, y esta paciente desarrolló una vasculitis, ¿no? Hizo un compromiso pulmonar y a la vez renal, una vasculitis ANCA positivo, ¿no? Catalogada como la colangitis microscópica.
a pesar de que recibió pulsoterapia con corticoides, bueno, el daño renal ya quedó establecido y quedó en hemodiálisis, ¿no? Igual 3 veces por semana. ¿No? Y finalmente, este caso, este es un paciente, es muy querido, es un profesor, ¿no? Universitario. Él fue trasplantado renal, ¿no? Y en el hospital, y bueno, después de varios años desarrolló rechazo del trasplante, ¿no? Y entró nuevamente al programa de hemodiálisis, ¿no? Había desarrollado falla renal por una nefropatía hipertensiva, ¿no? Y tenía un hiperparatiroidismo secundario muy importante con calcifilaxis, ¿no? La característica de este paciente era que tenía las arterias humerales de ambos lados calcificadas y cuando alguien le tomaba la presión en los brazos, obviamente la presión salía baja, ¿no? Entonces en la emergencia, cualquiera que no estaba un poco avisado de estos casos, decía, bueno, está hipotenso el paciente, ¿no? Está en shock. No era así, ¿no? Era básicamente una lectura baja por la calcifilaxis y cuando le tomabas la presión en los miembros inferiores, esas eran normales, ¿no? Este paciente ya no pudo ser candidato a trasplante, se quedó en el programa de hemodiálisis 3 veces por semana, pero se ha mantenido bastante estable durante mucho, mucho tiempo. Muy bien, esto era lo que yo quería presentarles el día de hoy. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario, con el mayor gusto. Muy bien. Vamos entonces a dejar de compartir, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien, si no hubiera más preguntas, espero que haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.